My little rooster on its way. Ok, ¿qué me responden? Tuvieron como 3 segundos para pensar. Che, vamos. No sé, la respuesta un no se me ocurre. ¿Cómo? Serían un no, como que no era tan liberal esa medida. Ok, sí, pero... ¿Y por qué? Me resulta, como decías vos, medio impopular. Claro, sí, pero... ¿Por qué no eran tan liberales? Y porque los impuestos quizás generan trabas al comercio y la libertad de comercio es una de las principales características de un gobierno liberal. Uh-huh. Quiere decir que entonces, por ejemplo, no sé, en diferentes tiempos de la historia ha pasado lo mismo. Hoy, por ejemplo, tenemos también trabas al comercio exterior. O sea, tenemos aranceles, quiero decir, ¿no? Aranceles aduaneros que hay que pagar a la importación y a la exportación. Ojo, no solamente se paga la importación, sino pagamos a la exportación. Interesante este concepto, ¿no? Acá, digamos en la Argentina, o en el Río de la Plata, mejor dicho, acá estos aranceles de los cuales estamos hablando, los aranceles de Rivadavia, digamos, la ley de 1822, establecía aranceles a la exportación y a la importación. Nunca se dejaron de pagar aranceles a la exportación. ¿Recuerdan que hablábamos de las diferencias que había con otras regiones, otros países, etcétera, etcétera? Bueno, una de las razones que también podrían estar explicando esas diferencias en el avance, ¿no? Y el retroceso del desarrollo es que siempre los aranceles a la exportación en otros países han sido extraordinariamente bajos o nulos. Nulos directamente. Cero. Aquí nosotros hemos tenido aranceles a la exportación siempre. O sea, el tipo que produce y que quiere exportar afuera tiene que pagar impuestos para exportar, no los impuestos locales, que eso es otra cosa. Como todo el mundo, obviamente tienen que pagar. ¿Me explico? Pero el tipo que produce, bueno, carne, directamente tiene un impuesto altísimo. Entonces el tipo no puede exportar, tiene que vender acá. Vamos a suponerlo. ¿Nos ha dado resultado esto? Bueno, desde que somos país parece que no. Habrá que inventar otra cosa. Pero resulta que no solamente paga el ganadero que produce carne, sino que el que produce, vamos a suponer, una virome, le pasa lo mismo. Lo mismo. Tiene que dar 450.000 vueltas para que el Estado le permita exportar. Describo hechos, no estoy haciendo juicio de valor, ni estoy diciendo si está bien o está mal. Sencillamente pasa esto, lo cual nos obliga a pensar a todos ustedes, y a mí también, porque todavía estoy acá, a pensar a ver si esto nos da resultado. Y por supuesto, salir del ombligo de nuestro país, de mirarnos el ombligo, y mirar lo que le pasa al resto, por favor. Lo digo enfáticamente, ¿saben por qué? Porque estoy harto, cansado de escuchar siempre las mismas cosas
y además falaces, son falacias directamente. Por eso les estoy dando toda esta explicación también, que es histórica es. Entonces, estos gobiernos no fueron lo que se dice el laissez-faire total y completo. ¿Por qué no lo podían ser? Aunque a lo mejor lo tenían en la cabeza, a lo mejor querían ser peor que Adam Smith. Pero no lo podían hacer por las necesidades fiscales. Siempre están detrás las necesidades fiscales. Entre otras cosas porque no tenían mecanismos de financiación modernos para ese déficit fiscal. Es decir, si estos gobiernos querían hacer, vamos a suponer, modernizar el puerto, establecer rutas, caminos, puentes para poder cruzar, trasladar las mercaderías más fácilmente, etcétera, etcétera, no tenían plata. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Implementar mecanismos, es decir, de créditos. El Banco Nacional va a ser un mecanismo de crédito a nivel local, ¿no? En el plano local, y los empréstitos, sobre todo este empréstito de Londres de 1824, tan mencionado, es el iniciador de la deuda externa argentina, etcétera, etcétera, etcétera. No, siempre tuvimos endeudado, muchachos, no nos equivoquemos. El problema es que ese crédito, digamos, mejor dicho, ese crédito va a ser contratado para hacer estas cosas que yo les señalo, que no se podía hacer porque no había dinero. Esto lo hubiera hecho cualquier gobierno, de cualquier tinte político que se ponía en la cabeza la idea de desarrollar, digamos, estas tierras, en estos lugares. Bueno, el arancel de 1821 y las tarifas posteriores evidentemente no protegían a la agricultura o lo hacían poco. ¿Por qué? Porque el gobierno evaluaba esto. Decía, la agricultura en nuestro país es escasa, ¿no? Se producía relativamente poco, pero había producción. Los agricultores existían. En los alrededores de Buenos Aires, en otros lugares también. Antes se consideraba, la historiografía tradicional consideraba que no había habido agricultura. Nada en la campaña de Buenos Aires en esta época, nada. Pero lo fuimos descubriendo de a poco. Digo, lo fuimos porque yo también formé parte de ese descubrimiento. ¿Qué descubrimos? Que había dos cosas. Que había gente en la campaña y había familias. Y detrás de la familia, cuando hablábamos de familia, había también agricultores. Para poner un caso, por ejemplo. Por ahí conocen, ¿vieron cuando van para Mar del Plata? La ruta 2, cruzan el peaje de San Borombón y llegan al río. Hay una localidad que se llama San Borombón, muy chiquitita. Toda esa zona era de agricultores, que estaban asentados en la costa del San Borombón. Una región que no era específicamente agrícola, pero estaba relativamente cercana a Buenos Aires y no sé bien por qué, porque esto no se sabe bien por qué, pero ahí había una cantidad de agricultores muy grande. Eso era el partido en su momento, hasta bien entrado el siglo XX, era el partido de Chascomús. San Borombón formaba parte del partido de Chascomús. Ahora me parece que no. También, por cierto, en Chascomús, ¿no? Pero había otras zonas que eran trigueras, como por ejemplo San Antonio de Areco, por ejemplo. Y la zona norte, digamos, de la provincia de Buenos Aires, hasta San Nicolás. Toda esa zona era también de producción agrícola. Esto con el tiempo, cuando se exploraron las fuentes muy, muy detalladamente, porque si no, teóricamente, esto lo había dicho Levene, y lo siguen diciendo, lo habían dicho también todas las corrientes de izquierda, bueno, el propio Levene estaba más o menos ahí, pero digamos todas las corrientes comunistas o marxistas, mejor dicho, habían planteado, digamos, una pampa sin gente, ¿no? Con hacendados, con grandes terratenientes, latifundistas, y no había gente, ¿no? Había peones, en todo caso, que mantenían a las estancias enormes, dado que sus propietarios eran absentistas, o sea, no vivían en el lugar, vivían en Buenos Aires, y en eso consistía la explotación, digamos, bueno, la explotación del hombre por el hombre. Resulta que no fue así. Resulta que los hechos nos marcan
que había una multitud de familias poblando la campaña, y por eso, digamos, es que se nos muestra una campaña completamente distinta, y por eso había también producción agrícola, ¿no es cierto? Que se cultivaba básicamente trigo y maíz. Pero en primer lugar, maíz. Ese maíz era transportado a la capital, no siempre en buenas condiciones. Por eso es que la demanda era permanente y la oferta de trigo y por ende de harina era estacional. ¿Se entendió lo que dije? Esto no tiene que ver con la intervención de ningún gobierno, ni la Secretaría de Comercio, nada. Sencillamente los productores cosechaban el trigo, lo acumulaban en los carros, qué sé yo, y lo trasladaban a la capital para vender. ¿A quiénes se lo vendían? En general a los atahoneros. Había productores locales, por ejemplo, qué sé yo, que fabricaban pan, tenían alguna panadería. En Chascomús, para 1820, había un panadero bastante conocido, Cos, que fabricaba pan, ¿no es cierto? Entonces también, pero fabricaba pan porque tenía una tahona. ¿Qué era la tahona? Un molino. Se molía la harina, ¿no? Era una rueda extraordinariamente pesada, que daba vueltas como producto de que un burro, un caballo, una yegua, lo hacía girar, ¿no? Entonces ahí tiraban el trigo, lo molía, iba cayendo en un gran bol, ¿no? También de piedra, con un agujerito en el medio, en donde pasaba la harina. ¿Sí? Lo pueden ver en el Museo de Chascomús, por ejemplo, hay una tahona no funcionando, pero para darse una idea de lo que es, y si no, obviamente también lo podemos ver en imágenes en Google. Es más, también hay un pueblo cercano que se llama Atahonas, o Tahonas, mejor dicho, le pusieron Tahonas, pero se decía de las dos maneras, que está en la ruta 36 llegando a Pipinas, camino a Pipinas. Bien, estoy haciendo un tour rural, histórico rural también, ya que estoy. Bien, al margen de esto, digamos, de esta, no había elasticidad, ¿me explico? No había elasticidad en la oferta de trigo para consumir. Como el consumo era permanente, era todo el año, ¿sí? Y la producción del trigo era en momentos se daba, tenía que ver con el clima, ¿no? con la etapa, por eso es estacional, con las estaciones. Entonces se importaba harina, para que hubiera harina, digamos, en los tiempos en los que escaseaba localmente. Y además podía escasear mucho más cuando el clima se ponía muy difícil y no llegaba la harina a Buenos Aires, ¿me explico? O cuando había habido una sequía brutal, que eran frecuentes en La Pampa, como también las inundaciones, y entonces esto hacía caer, digamos, la producción del trigo. Al caer el trigo, que se abría la importación, obviamente. Cuando se abría la importación de harina, se le cobraba un arancel muy bajo. Y de esto, como obviamente después, como pasa en todas las burocracias, eso se dejaba. Y ahí venían las críticas, digamos, de los agricultores, porque decían, bueno, ahora sacámelo al CRE, poneme el arancel y llevámelo, porque si no yo no lo puedo vender. ¿Me explico? Y entonces el gobierno jugaba con eso. Bajaba, subía, bajaba y subía. Lo mismo ocurría, bueno, con algunas otras exportaciones, pero después había un arancel a la importación en muebles, calzados, ropa, velas, etc. Y también había una queja porque eran insuficientes para la competencia local, ¿no? Después había un arancel del 20 y del 30% al vino y a los comestibles. Ustedes imagínense, ¿no? Viene el vino vamos a suponer, el mejor vino de España, ¿no? Viene, ingresa y yo lo quiero tomar porque me gusta el vino. Y tengo que pagar un 20% sobre el costo real de ese vino. O sea que me lo encarecía mucho. Pero había gente que lo podía comprar. Y es lo que pasaba, digamos, en Buenos Aires. Pero ¿quién se va a quejar de esto? Se van a quejar los productores vitivinicultores de Cuyo, que era la principal zona en donde se producía.
Muy bien. Por entonces no existían estos monopolios, estaba totalmente abierto, cada uno producía en donde quería, pero existían estos aranceles. Y los comestibles lo mismo. ¿Qué hacían? ¿Qué operaban? Digamos, ahora, ¿quién se quejaba de todo esto? Y se quejaban los consumidores. En este caso, mayormente los consumidores porteños. ¿Me explico? Porque a ellos se les encarecía la vida con estos productos. Bien, tarifas aduaneras. Esto es lo que dice en el último renglón, tiene que ver con lo que ya les dije antes, ¿no? ¿Por qué había estas tarifas aduaneras? Por la debilidad económica de toda la región, por la debilidad, digamos, económica de estos gobiernos que necesitaban aumentar las tasas para poder recaudar más. Y por ese motivo dejaban de ser tan liberales, ¿no? O todos los liberales que por ahí algún tipo que está menos informado nos dice. ¿Cómo llegamos a la época de Rosas? ¿No? ¿Cómo llegamos a 1829? Bueno, las condiciones son tremendamente difíciles. Tengamos en cuenta que ese empréstito de Londres, que se contrata en Londres en 1824, que venía, digamos, a favorecer teóricamente el desarrollo productivo, termina en dos cosas que son terribles. La primera tiene que ver con una altísima inflación que se va a producir en Buenos Aires, en toda la región, porque, digamos, va a haber, vamos a ver, si vos traes dinero de afuera, lo volcás al mercado de alguna forma para producir, para invertirlo, por ejemplo, cosa que se hace en parte, se invierte, como ya les dije, les mencioné, que se podía hacer y se hizo, en ayornar y modernizar el puerto de Buenos Aires, algunos otros puertos también, para mantener los caminos y hacerle algunos puentes, para llevar, digamos, a las provincias y al resto de la provincia de Buenos Aires también, incrementar las campañas para incorporar tierras públicas, ¿no es cierto? Y sostener, digamos, esas campañas. Y para llevar, digamos, las oficinas nacionales al resto, digamos, del país, esos intentos quedan en la nada en la medida en que también emergió en 1825 la guerra de Brasil. Y parte de no todo, pero parte de ese crédito terminó, digamos, solventando algunos de los gastos militares de la guerra de Brasil. Entonces, estas dos cosas combinadas generan una inflación atroz. ¿Por qué? Porque volvemos al punto, los ingresos aduaneros no podían solventar los gastos generales del fisco. Y ahí se produce un desbalance notable que con el tiempo hace que el crédito sea impagable. ¿Me explico? Es más, el Banco Nacional va a terminar desapareciendo, va a terminar quebrado, ¿no? Porque va a haber una extraordinaria demanda de pesos para solventar ese déficit. El banco va a seguir produciendo por encima, muy por encima, del préstamo que había sido acordado con la Banca de Londres. Esto que les estoy narrando, ¿no? Impacta justamente, va a impactar, obviamente, en el primer gobierno de Rosas. ¿Qué va a hacer Rosas? Se va a encontrar con una situación tremenda de inflación. En el interior los reclamos van a variar según cada provincia. Es decir, una provincia va a reclamar, digamos, que cierren, digamos, por los intereses locales, ¿no es cierto? Que cierren la producción de pesos. Otros van a reclamar el cierre del banco, otros van a querer que el banco continúe, ¿no es cierto? Y, por supuesto, van a seguir discutiendo la relevancia y la dinámica del comercio libre, digamos, pero ¿cómo lo van a aplicar? Porque volvemos al punto. Ese comercio libre
quiere decir que se puede comerciar con cualquier país del mundo, con cualquier barco que venga, etcétera, etcétera. Pero la aplicación tiene que ver con qué aranceles se va a aplicar. ¿Me explico? La discusión no pasa por comercio libre sí, comercio libre no, sino por el alcance, vamos a ponerlo en otros términos, de la protección arancelaria que se va a poner. Porque cualquier arancel significa proteger a alguno. Si yo le pongo protección, vamos a decir, un arancel alto al ingreso de fideos que vienen de Italia, estoy protegiendo la industria fideera local. ¿Se entendió? Entonces, de eso se trataba, de decir, a ver, ¿qué aranceles vamos a poner? ¿Y cuánto va a ser? Eso estaba en discusión en la mayor parte de las provincias, sobre todo, va a haber una, que va a discutir terriblemente fuerte, digamos, y por eso se enemista con nosotros, los bonaerenses, digamos, los correntinos. Corrientes va a ser la provincia que encabece la discusión contra Buenos Aires. ¿Con quiénes? Con los hacendados porteños. Porque no les dije una cosa que es muy importante respecto de la sal. ¿Por qué se quejaban los hacendados? Si yo tengo entendido, la sal no era como para conservar la carne. Claro. Acá está la respuesta, miren. ¿Ven el cursor acá? Ah, yo estoy desde el celular, no veo. Ah, perfecto. Bueno, en la filmina que les estoy pasando, Está bien. dice, 1835, resistencia del sector ganadero y saladerista al aumento de las tarifas. ¿Quién se va a resistir y quién va a luchar en la sala de representantes? O sea, en el Parlamento de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién se va a resistir al aumento de las tarifas? Que también era representante en la Cámara, o sea, en la sala de representantes, me explico, era un diputado. Nicolás Anchorena. Uno de los mayores terratenientes de la provincia de Buenos Aires. Y el ideólogo del régimen rosista de la época va a ser Pedro de Ángelis, ¿no? Que a través de la prensa va a difundir las virtudes que tiene el librecambio y la baja de tarifa, porque era básicamente un liberal napolitano, un liberal italiano. Al servicio, primero de Rivadavia, porque Pedro de Ángelis vino en la época de Rivadavia, es decir, Rivadavia lo convenció de que viniera, porque acá los intelectuales tenían un amplio porvenir, un amplio futuro. Y de ahí que vinieron un montón. Ahora, Pedro de Ángelis, que la tenía clara de cómo sobrevivir, digamos, dentro, digamos, de un ámbito que era poco amigable, digamos, no a los extranjeros, porque eran amigos de los extranjeros, pero poco amigables en términos políticos, se fue acomodando con unos y otros hasta acomodarse, digamos, justamente con Rosas, ¿no? Y a punto tal de convertirse prácticamente en su ideólogo. Pero quien iba, digamos, quien marcaba el paso, digamos, en la legislatura, quien salía al frente, digamos, de la política económica de Rosas, era Nicolás Anchorena y varios terratenientes más. ¿Qué planteaban estos terratenientes o Rosas? ¿Por qué 1835? Porque ya entonces, en 1822, como les había dicho, ya se estaban quejando de ese aumento, ¿no?, al impuesto a la sal. También tenemos que recordar algo, ¿no? En 1820, Rosas hace su primera aparición con sus milicias rurales a favor de Martín Rodríguez y de ese gobierno. En parte, Rosas se va a ir poniendo en contra por este aumento, digamos, de los impuestos, y este aumento al impuesto de importación a la sal, que promovía, fíjense ustedes, promovía la producción local de sal y las expediciones a Salina Grande. O sea, las expediciones al desierto,
que implicaban llegar hasta Guaminí, más o menos a la zona actual de Guaminí, y las lagunas, las encadenadas, donde está justamente el mayor depósito de sal de la provincia de Buenos Aires. Entonces se hacían campañas para recoger sal y se traían a Buenos Aires. Bien, entonces estaban promoviendo eso, digamos, la producción local de sal, en desmedro de la producción que venía de afuera, pero la producción de afuera era más barata. Y estos ganaderos querían que le disminuyeran el costo de la sal, porque eran además saladeristas. El propio Anchorena, Riglos, todos parientes de nuestro gobernador Rosas, y Rosas mismos, eran dueños de los saladeros porteños. ¿Me explico, verdad? Entonces, ¿qué hace acá? ¿Qué pasa acá en 1835? En 1835 se produce la gran discusión de proteccionismo o liberalismo. Se ha puesto en estos términos, yo pienso que no era así. Pienso que era dentro, digamos, de esta corriente amplia del liberalismo, digamos, estaba en juego qué protegían y qué no. No era el proteccionismo a mansalva, era qué protegían y qué no. Y entonces, ¿qué dice Corrientes? Bueno, a mí me importa tres pepinos la sal, ¿no? La sal, pónganle ¿Por qué? Porque yo tengo en la provincia de Corrientes diversificada mi economía. Yo no produzco solamente ganado, carne para salar y vendérsela, digamos, estoy tan cerquita, Corrientes está ahí nomás, de Brasil, para venderle a los esclavos. ¿Me explico? A Brasil le vendía rápidamente. Y no le importaba tanto proteger, digamos, a esa industria que de por sí ya estaba muy favorecida, porque en términos comparativos estaba favorecida de por sí por la alta producción y porque además no se requería de tanta, era una industria relativa, ¿no? Industria era un término que le quedaba medio grande. Piénsese que lo que hacían era salar carne nada más. Poner en enormes bateas tiras de sal, ¿no? Con tiras de carne mezcladas con sal, y punto, ya está. Bueno, entonces acá hay un problema más amplio que pasa por a ver qué se protege, porque Corrientes, por ejemplo, dice, a mí protegeme la madera, la fabricación de muebles, protegeme otros cultivos, protegeme la fabricación de los barcos. ¿Por qué? Porque los primeros barcos se fabrican ahí en Corrientes, ¿sí? En fin, hay una discusión entre estas dos provincias y entre... Como que cada uno cuidaba su quintita. Claro, por supuesto. Todos van a pedir algo. Todos se quejan de algo. Protegeme del azúcar, digamos, no me ingreses el azúcar así nomás. Protegeme la industria del cuero. Acá se fabricaba un zapato por año, más o menos, pero no importa. Y así sucesivamente. ¿Me explico? Entonces, en 1835 se da esta discusión y como consecuencia de la misma, pero también porque Rosas empieza a tener problemas en todas partes va a tener problemas, ya lo vamos a ver, pero problemas políticos, quiero decir, ¿no? Y de guerra, levantamientos, etcétera, etcétera. Entonces termina en esta ley de diciembre, a finales de diciembre de 1835, terminan haciendo una ley que se va a implementar por poco tiempo, pero se va a poner en práctica. Se la conoce como ley de aduana de 1836, 1835 o 36, pero a fines del 35 se sanciona y a principios del siglo de 1836 se implementa. Y ahora empiezan todos los gravámenes que ahí están dichos, están explicados, ¿no? El básico del 17% del valor de todos los artículos no especificados, o sea, todo lo que ingresa paga el 17%, excepto esto que yo estoy poniendo acá. Estaban libres los cueros, fíjense. Los cueros estaban libres para ingresar, no se pagaba nada. Claro, éramos exportadores de cuero. ¿Me explico? Había una ventaja comparativa extraordinaria. ¿Qué vamos a cobrarle impuestos a los cueros? ¿Para qué? Si nosotros somos los que exportamos. En cambio te cobró la exportación. ¿Me explico, no?
lana en bruto, cerda, cebo, cuernos, huesos, tasajo, plumas, metales preciosos, libre de impuestos. Y sí, nosotros no producimos nada de todo eso. Nos damos cuenta de la situación, ¿verdad? Con el 5% estaba arancelado el yeso, el carbón, ladrillos, acero, mercurio, relojes, herramientas agrícolas, etc. Yo creo que algunos de estos productos debieron haber sido libres, ¿no? Pero bueno. Con el 10% la seda, el alquitrán, armas, arroz, arpillera. La arpillera para producir las bolsas donde guardar, digamos, el trigo, el maíz, los granos, ¿no? Con el 24%, fíjense acá, 24% es un arancel bastante alto. Por donde se lo mire es bastante alto. Entonces, al azúcar, al café, al té, cacao, yerba mate, algodón, lana, productos alimenticios, o sea, todo lo que se producía acá, para favorecer la producción local. ¿Me explico? Después el 35%, entre otros, con el calzado, la ropa, los muebles, los vinos, licores, coñac, tabaco, aceite, queso, guitarra, tinta, espejos. Fíjense todos los productos que había. Hay muchos más, ¿eh? Yo puse esto para achicar un poco la cosa. El 50% de la cerveza, las monturas, pastas, papas, que se fabricaban acá, ciertamente. Y los sombreros, el 13% cada uno, pagaba cada sombrero que ingresaba 13%. Y la sal, 1 peso por fanega, que era muy bajo. Prohibición total, objetos de bronce, hojalata, hierros, artículos de hierro, acero, utensilios de cocina, tejidos, objetos de madera, etc. Esto directamente era una ridiculez. Por lo que les dije anteriormente, ¿por qué prohibían el ingreso de la hojalata, hierros? ¿Por qué los utensilios de cocina? Como si aquí se hubiesen fabricado. No existía el material para fabricarlo, ¿me explico? Entonces volvían, digamos, a algo que era primitivísimo, súper primitivo. No le permitían a la gente tener cucharas. Volvemos al asunto. Esto era una cosa ridícula, directamente. Y después a los productos agrícolas, claro, todo lo que se producía acá, ¿no? Acá hay un derecho a la exportación marítima, todos los productos sin especificar pagaban esto, bueno, etcétera, etcétera. Pero, según Myron Burgin, la principal novedad de la ley era la prohibición que buscaba promover manufactura local. Un programa modesto pero viable, estas son palabras de Myron Burgin, el mayor economista, diría yo, historiador de la economía del federalismo argentino. Escribió un libro que está puesto acá también, entre la bibliografía, que nos habla de este asunto, los aspectos económicos del federalismo argentino. La última diapositiva, la última imagen que ven es lo que pasa después con la ley, que como producto de diferentes guerras, bloqueos, vienen los bloqueos, ¿no? Se vuelve para atrás. O sea que se aplicó durante muy poco tiempo, después se aumentan algunas tarifas, se vuelve para atrás, etcétera, etcétera, y entonces no hay manera de saber si esta ley a largo plazo hubiera tenido algún éxito. ¿Me explico? Lo que vemos son éxitos relativos y lo que vemos en la ley es, digamos, más o menos una idea, ¿no? Una idea de cuáles eran los objetivos de la ley, que era promover estas cuestiones de las cuales nos habla Myron Burgin. También el autor dice que en el mejor de los casos las tarifas más o menos estuvieron más o menos equiparadas a las que en su momento había establecido Rivadavia. Razón para la cual, desde el punto de vista económico, no vamos a encontrar grandes diferencias entre uno y otro. Muy bien. Esa es la bibliografía que utilicé. Hay más, que la tengo en la cabeza también. Pero esta es básicamente la bibliografía que utilicé para mostrarles estas filminas. ¿Preguntas? ¿Cuestionamientos? ¿Peleas?
Nada, Yo quería che, pues. consultar si es probable que nos pueda compartir el Power en el grupo. Por supuesto que lo voy a compartir para que ustedes tengan el resumen. Yo igualmente pensé que estaba colocado, que estaba ya puesto ahí en Mega, me parece, pero no. Hay otro, pero no este. Así que este se los voy a dejar ahí. El año pasado yo lo colgué, pero no sé, no estaba visible o no sé qué pasó. Pero de todas maneras se los voy a dejar ahí. No se lo había mostrado hasta ahora porque justamente estaba con la otra máquina que no me permite mostrar cosas porque se empioja toda la comunicación. Pero bueno, ahí tienen, y si obviamente si a alguno les interesa más estos aspectos económicos, por supuesto hay una literatura enorme de materia económica. Pero ¿algo más, muchachos? Bueno, nos vamos a comer entonces, escuchando alguna otra música también. La próxima clase le pongo rock pesado. ¿Qué les parece? A mí me encanta, es mi música favorita. Voy a poner eso, pero no alto porque no, ¿no? Pero cuando ustedes producen silencio, se los elevo. Chicos, que lo pasen genial, si pueden, y nos vemos el miércoles, ¿ok? Gracias, profe. Salud y buen fin de. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Un abrazo. Buena clase.